¿Me permites enamorarte? La mejor manera para que un prisionero no se escape es sobre todo que no sea consciente que está encarcelado, atrapado y que todas las puertas se le están cerrando. Y esto llevado a la práctica nos hace ver que lo único que nos puede liberar de la parte mental y emocional que nos atrapa es sobre todo ser conscientes de aquello que aparece, que nos perturba, que se repite, que no conocemos, que sobre todo negamos o rechazamos. Si no, la tendencia es que vivimos en un mundo que nuestra capacidad de intelecto nos hace ver que es el mundo que he decidido y que he construido desde mi ego, desde mi decisión, cuando la realidad es que está impulsado y propuesto por todo un montón de desarrollos no resueltos que muchos ni siquiera reconocemos, otros los negamos y muchos otros estamos como en esa sensación de a oscuras, no sé por dónde voy y no sé qué me está pasando. Todo lo que ocurre en nuestra vida tiene memoria. Y nosotros con nuestras propias vidas transitamos esas memorias y desde ahí vamos construyendo lo que aparentemente pensamos que es nuestra vida. Ya sea desde el consciente, ya sea desde el inconsciente, ya sea con nuestras propuestas y decisiones y acciones, ya sea por las memorias que también en nuestro linaje hay y que llegan a nosotros. En el fondo, todo ese proceso están logrando que mi vida se manifieste de una manera o de otra. Y lo interesante es reconocer que esas memorias se muestran de vez en cuando en algo que puede ser sutil, sencillo, que no tiene más pretensión que hacerte volver a percibir o sentir la misma emoción que atrás se estuvo grabando. ¿Para qué? Es que la vida está jugando con nosotros, es que es una broma, es que vuelvo a tener que transitar procesos similares, con las emociones similares y con las sensaciones también similares, porque no salgo de este bucle. No, porque tengo una nueva oportunidad de saber gestionar desde otro lugar mi proceso propio grabado en mí, porque también tengo otra oportunidad cuando esos procesos ni siquiera son míos, sino que vienen de esa información del linaje, y cómo lo voy a vivir, cómo lo voy a activar, cómo me voy a sentir y cómo lo voy a incluir para que me sirva. Os voy a poner un ejemplo. Hace muy poquito me pusieron una carta para que pudiera ir al juzgado. Yo era consciente durante todo este mes que tenía que llegar una información para un juicio sobre un vehículo que se empotró contra mi vehículo. Vale. Yo lo sabía conscientemente, pero al recibir la carta, toda mi energía en un momento inconsciente, es decir, esa parte rápida de sentir, el estómago lo cierra, lo palpita, todo el cuerpo se sensibiliza con algo que le trae a la memoria, sobre todo sensaciones de dolor, de miedo, incorporadas desde dónde. Si yo solo tengo que irme un poquito más atrás, unos años atrás, todo lo que significa, en este caso, esa carta o esa palabra, juzgado o esa... Y esto llevado a cualquier situación de cada persona. Cuando pasemos por viviendas, hospitales, cuando volvamos a tener que vivir procesos que se asemejan, aun cuando no sea para lo mismo. ¿Por qué te trae de nuevo esa sensación física, biológica al cuerpo, incluso a la mente y a las emociones? ¿Por qué te las pone delante otra vez tu ser? La pregunta tendríamos que ponerle primero, ¿y por qué no?
Cuando ponemos este ¿y por qué no?, nos paramos ante nosotros. Nos hacemos humildes. No tengo que entenderlo todo, no tengo que controlarlo todo desde la mente, no tengo que saber qué va a ocurrir y desde qué lugar constantemente. Porque cuando me muevo desde ahí, lo único que estoy provocando es sentirme más en tensión, más en desgaste, sobre todo porque no lo voy a alcanzar. Habrá cosas que pueda controlar y entender y comprender y que encajen en la vida y muchas otras no. Entonces, no me sirve, no me aporta el estar en ese control, en esa necesidad de que todo tenga un significado, aun cuando lo tenga, porque en el universo nada es al azar, pero de eso a que yo gaste energía en ese proceso de búsqueda va a hacer que me pierda, va a hacer que luche contra la situación y cuando la lucho desde la parte mental, ¿y esto por qué? Pues no es justo, pues no entiendo por qué esté pasando, porque otra vez cuando entramos en ese proceso que no me lleva a ningún fin y de hecho me saca de mí, lo único que está provocándose es que me acabo de perder. No me va a acercar a las respuestas que puedan darme paz y además voy a estar muy superficial sin tocar ese mundo interior que sí de verdad está esperando que aflore y que pueda recoger y abrazar. Es decir, se manifiestan de nuevo a través de mi biología, de mis sensaciones, de mis emociones y de mis pensamientos, otra vez la repetición de esas memorias similares, no porque se ría de nosotros en las circunstancias, no, sino cuánto de verdad está proponiéndome que pueda abrazarme, pueda sentirme y pueda acompañarme desde un lugar nuevo. A veces le damos más importancia a los hechos, a lo que ha ocurrido y cuando trabajamos, sobre todo con trabajo personal, con terapia, con ese camino interior de darme cuenta cómo todo lo que ha ido dándose en mi vida tiene un para qué y logro que tenga un para qué, pues bueno, cuando hago todo eso, sí es verdad que esos hechos, pues bueno, los puedo sostener mejor, me siento como más aliviado y como que ya no restan energía en nosotros, ¿vale? Pero una cosa son los hechos y otra son las emociones. A veces se vuelve a repetir, se vuelve a manifestar esas emociones o esas sensaciones biológicas para mostrarnos, ¿te acuerdas que aquí lo viviste con tensión, con miedo? ¿Te acuerdas cada vez que en mi caso tenía que entrar por esa puerta del juzgado con la sensibilidad extrema, con la sensación también de estar sola, de impotencia y de querer salir de todo ese proceso y que terminara? Y como no era lo que al final se estaba dando, pues la angustia vital, ¿no? De cada día, cada momento, cada proceso que tenía que ver en ese periodo de tiempo. Y yo le estoy exigiendo a mi mente, a mis emociones, que es esto, ¿por qué se me lo pone otra vez delante? No debería de repetirse, no debería ponerme en tensión. Vuelvo a repetir la gran frase que a mí me alivia. ¿Y por qué no? La vida, al final, no solamente es lo que yo vivo, sino cómo lo vivo. La vida solo tiene sentido cuando no me excluyo, cuando no excluyo nada de lo que esté pasando, cuando no quiero ni siquiera comprender, sino experimentar y sentir. Cuando todo lo que aflora, externamente o interiormente, directamente me abrazo y me doy mi mano y me acompaño y sobre todo con la parte más compasiva puedo darme cuenta, wow, sí, lo pasaste mal, sí sentiste miedo, para que ahora
muchos años después, aún el cuerpo haga por un segundo. Y darte cuenta no quiere decir recrearte. Darte cuenta es también ser compasiva contigo. Darte cuenta es, esta vez, conscientemente, cuando puedo cuidarme, cuando tengo otros recursos y sobre todo herramientas emocionales, puedo esta vez ni siquiera exigirme que se me vaya, sino algo más sencillo es, wow, Marian, qué fuerte. A veces, no solamente esto se da en lo que en memoria tenemos vinculado a procesos que se han vivido, para que lo podamos vivir de otro ángulo, para que podamos observar qué grandes somos emocionalmente y cómo mirarnos desde la libertad de no anclarnos al daño y sí al agradecimiento. Pero además de todo eso, cuando se vuelve a poner la posibilidad de reconocernos lo vivido, es porque en aquel tiempo ni tuvimos la capacidad ni le dimos el tiempo de abertura de reconocer ese daño, ni siquiera a lo mejor nos posibilitamos el acompañarnos en la caída y en ver lo duro que era. En muchas de las circunstancias difíciles, el cerebro funciona así, funciona en impulsarte hacia adelante. Si hay que huir, si hay que decidir algo drástico, algo rápido, algo que funcione, que sea práctico, que no transite tanto por las emociones, sino que haga una dirección de vida. Todo lo que se vive, filtra y cala emociones, pero en ese instante no estoy preparado a lo mejor para hacerme cargo de todo ello y mirarlo. No puedo. Hay que tirar hacia adelante, hay que subsistir, hay que poder avanzar y uno anímicamente a lo mejor ni siquiera tiene posibilidades de caerse en ese instante. Por eso, cuando en muchos otros momentos os pongan, sobre todo en esos momentos mejores de vuestra vida, os pongan en esas tesituras y la mente quiera comprender por qué esto me siento con emociones que ya no toca o que reconozco de atrás, no haceros a lo mejor esa pregunta de por qué y sí devolverle esa mano y daros cuenta que si os dais el permiso, hoy sí es un buen día. Hoy sí es un buen día para acompañarme a mí mismo. Hoy sí es un buen día porque siento grandeza en mí para entenderme, para ver los procesos como sí produjeron el doblarse y el romperse. Y eso no quita que seamos fuertes, eso no quita, ver nuestra vulnerabilidad no quita ni anula, ni esconde la grandeza. De hecho, la grandeza es por levantarse, por volver a levantarse, por volver a mirar esas emociones y poder reconocer, wow, eso es la grandeza para mí. El no quedarnos enganchados en fíjate lo mal que lo pasé y cuánto me quedo atrapando la emoción para que no vuelva a manifestarse, para que no se repita, y vivo en tensión, en control, en defensa. No, esa no es la grandeza. La grandeza es que cuando vuelva a vivir situaciones similares o emociones similares, aunque sean los hechos diferentes, con otros personajes, otros rostros, pueda mirarme a mis propios ojos, considerarme, ir volando hacia esos recuerdos en la libertad de agradecer, de ser compasivo
y ser compasivo con todo y con todos, es decir, no quedarte atrapado contra nada. Y quedarte atrapado es cuando juzgamos, rechazamos o entramos en esa parte mental de esto no es justo, fíjate lo mal que lo pasé. No. Hacer el camino de volar con tus recuerdos es hacer el camino hacia ti, de acompañarte a ti, de salvarte a ti, que nada tiene que ver con el mundo, ni con el otro, ni con los hechos. No. De hecho, el pasado no lo podemos cambiar, pero sí puedo rescatarme a mí mismo. Y si rescatarme es hablar mal de otros o juzgarlos, no es rescatarme. Rescatarme es permitirme ser libre, auténticamente libre. Libre con mis sombras y mis luces, libres con cada una de esas emociones, sobre todo las que más abajo me negué o no pude experimentar en ese instante. Acompañar todo. Y pensar una cosa, tengo que hacerlo de una manera que sea desde la facilidad. Porque si me complica la vida, si es a través de un intelecto, a través de juzgar, de rechazar, de querer comprender, de querer analizar, no es Nezkaizen, no es mejora consciente, no me ayuda a hacer ese alivio de crecimiento, no. Es desde, fijaros, este sonido, es un sonido bajo, es un encuentro sencillo, es un mirarme a los ojos, es un estar conmigo, sin más mundo, sin más nada. Es poder acercarme a lo más íntimo, sin que haya habido cambios externos, pero sí los más grandes que son los internos. Al final del recorrido en la vida no hay nada más auténtico que generar luz, pero sobre todo luz propia. Entonces todo encaja, todo tiene un para qué. Si desde ahí eso de verdad se expande, se irradia, pues tal vez podemos alumbrar a otros, tal vez podemos servir de ejemplos, pero que no sea el proyecto inicial, porque entonces pretenderíamos ser los salvadores. La primera luz y la primera mirada, proponérosla para vosotros, sobre todo cuando en esos instantes donde se vuelve a repetir ese estómago apretado, esa sensación de unos segundos de miedo, ese rostro que algo le abruma o le estremece. ¡Ay! ¡Ay! Y puede ser que se dé sin recordar qué, ni cuándo, ni cómo. Puede ser. Puede ser porque somos un propósito de procesos que experimentamos caminos nuestros, pero también somos repeticiones de grabaciones de ese árbol genealógico que tenemos. Da igual sea de una parte o de otra, al final donde tengo que confrontar es conmigo. Desde dónde lo voy a vivir, desde dónde me voy a acompañar y desde dónde voy a hacer que me sirva. Porque si a mí me sirve, entonces le sirve a los de atrás y puedo hacer también que sirva alrededor, sin que sea la pretensión. Si pongo luz en mí de eso que hubo dolor y sombras, entonces empieza a poner y tener sentido. Y entonces sí es puro Nezkaizen. Que te sirva.